Amigos y amigas, muy buenas noches. Estamos de vuelta, habíamos despedido ya la programación, pero entendemos también que las ocupaciones de un dirigente, las ocupaciones de un líder también, pues, y entendemos el motivo de nuestro buen amigo Severino, que llegó un poquito medio tarde. Severino, muy buenas noches, bienvenido a Punto de Vista Global. A través del mundo cibernético, pues nos escuchan y nos ven en el YouTube Punto de Vista Global, en el Facebook Punto de Vista Global, en el Instagram Punto de Vista Global. Amigos y amigas, muy buenas noches. Una vez más, aquí estamos con Severino Charupi, un joven dirigente, un hombre que nos va a hablar precisamente de la lucha social, que vamos a tocar temas de la coyuntura política y entre otros puntos. Severino, buenas noches, bienvenido. Un gusto, estimado José, verlo a los tiempos y también gracias por este espacio para poder transmitir opiniones, análisis sobre distintos puntos de vista a nivel global y local. Y un saludo también a las que nos siguen a través de las redes sociales. Muy buenas noches. Te comento, Severino, esto es una programación que lo manejan desde Nueva York, mi buen amigo, el gerente general Orlando Carrera, de Punto de Vista Global desde Nueva York, pero tenemos una programación especial desde la provincia de Santa Elena. Por lo tanto, es el momento donde podemos enfocarnos, conversar directamente con líderes como tú, un joven líder. Bueno, vienes ya formando parte de la CONAIE hace mucho tiempo. Te formaste como dirigente, como líder en la CONAIE. ¿Qué tiempo tienes en tu vida de liderazgo? Bien, a nivel nacional, fui electo dirigente de juventud en el 2011. El periodo 2011 a 2014, con el compañero Humberto Cholango, quien era presidente en ese entonces. Y luego de eso, el 2014 a 2017, como dirigente de Territorios, Economía y Recursos Naturales, con el compañero Jorge Herrera, presidente de la CONAIE. Entonces he estado 6 años en la dirigencia nacional y de ahí ya ahora en la dirigencia más territorial provincial aquí en la provincia de Pastaza, en la Amazonía. Claro que también la carrera dirigencial comienza desde mucho más atrás, desde que formé parte de la comunidad como un socio activo y legal que somos en este proceso organizativo. Severino, cuéntame algo sobre la lucha de octubre, porque muchos, en especial la clase política, bien desprestigia o criminaliza a los defensores de los territorios, a los defensores de los derechos, a las personas que estamos vinculados en la lucha social. Sí, bueno, octubre es un gran abanico que se puede conversar desde distintas experiencias, desde distintos puntos de vista, pero el que lo voy a mencionar, básicamente es un comentario que lo hemos trabajado de forma colectiva entre algunos compañeros, dado de que la producción de teoría y de pensamiento, si es que se hace de forma colectiva, creo que es mucho mejor. En ese sentido, eh, octubre para nosotros es, si lo ubicamos en el tiempo, en el espacio, no es netamente solo una acción, un estallido de 11 días en el Ecuador y en la ciudad de Quito. Es justamente un acumulado de conflictos, de políticas, de algunos temas que ya se venían dando desde años anteriores. Entonces, nada más el decreto 883 fue el detonante, ¿no? Pero ya es justamente el estallido, el producto de una secuencia de políticas que ya se venían acumulando desde años anteriores. Eso, estimado José. Cuando miramos la ira, el coraje acumulado en los sectores campesinos, la rebeldía y el corazón precisamente de la vida de los dirigentes, y entre otras cosas,
Muchos hablan de la famosa década ganada o de los 10 años de Rafael Correa, que allí nunca pasó nada, que allí todo era una maravilla y que todo estaba bien. ¿Cuento, mentira, falsía o una gran verdad? Mire, hay que tomar en cuenta, bueno, se puede analizar desde el 2006 hasta 2019, ¿no? Que vendrían a ser 14 años, incluido el gobierno del correísmo y Ujú. también después ya del morenismo gobernado ya con Lazo o con la burguesía bancaria, ¿no? Entonces, eh, justamente en ese proceso se fue acumulando un montón de descontentos en la ciudadanía, en los sectores organizados. Uno de ellos, por ejemplo, es la criminalización a los luchadores sociales, la judicialización a los luchadores sociales y algunos asesinatos, ¿no? Eh, Como es José Tendetza, eh, Peretti Taish, Bosco Bizum y cientos de judicializados. También ahí, unido a ese tema mismo, la división a las organizaciones o el intento de tomarse las organizaciones que hizo el correísmo. Otro de los puntos que hay que resaltar es la entrega de los territorios campesinos, indígenas, a las compañías mineras transnacionales, una profundización de la política extractivista minera en el Ecuador, ¿no? Que finalmente en la época ya del morenismo se inauguró en Tundaimi la minería a cielo abierto. Entonces, eh, eso es uno de los puntos. Otro de los puntos también que ha generado este conflicto es la deuda, ¿no? La deuda externa, primero con el correísmo con la China, ¿no? Y que también es la venta anticipada del petróleo. Y en el gobierno de Lenín Moreno, el acercamiento y los diálogos con el Fondo Monetario Internacional. Eh, Pero, pero Severino, antes de aquello, nosotros conocemos muy bien sobre la mega minería, eh, que a la vez también en la Constitución hay un artículo el cual defiende y le da derechos a la naturaleza, ¿no es cierto? Pero hacer minería, como hablas tú, en Tundaime a cielo abierto, o sea, bueno, la gente que no sabe de aquello, realmente pues ignoran, desconocen el tema, dicen es una gran maravilla, es una oferta maravillosa que traen los empresarios, que sigue el otro, pero no saben la realidad. ¿Cuáles son las consecuencias de esa minería, Severino? sí, una cosa es eh, emitir sentimientos, criterios desde la propaganda, porque sabemos de que las empresas generan bastante propaganda y también sumado a eso el Estado ecuatoriano, los gobiernos. Entonces, es es lo que se pinta, ¿no? Pero tal vez la gente puede comparar con lo que sucede en Chile, ¿no? Que es otra realidad. Territorios donde que son zonas desérticas, donde que no existe mucha población o donde que no existe mucha biodiversidad. Pero otra realidad es en el Ecuador, en donde que tradicionalmente el Ecuador no ha sido un país minero,
Y fuera de eso, el Ecuador, a pesar de ser un país pequeño, es un país mega diverso en todo sentido. Entonces, es una realidad diferente, ¿no? Porque en el Ecuador es un país altamente poblado, ¿no? Eh, Existe población en todo el territorio ecuatoriano. Claro, Fuera de eso, es un país en donde que están las cuencas de agua nacientes, ¿no? Que alimentan de lado a lado, ¿no? A la costa ecuatoriana y también que alimentan a la Amazonía ecuatoriana. Fuera de eso, hay también una alta biodiversidad en fauna y en flora. Y por otra parte también hay una bastante, bastante lluvia, ¿no? Bastante agua. claro. Claro. Entonces, Te cuento, Severino. Severino, yo tuve la oportunidad, ya en mis 48 años, tengo 33 años que he conocido la minería. Te conozco desde Zambija, Chinapinza, Guaycimi, Congüí, Bellarrica, la Fortuna, Saruma, Portobelo y últimamente Ibarra. Entonces, o sea, tengo el conocimiento, inclusive para sentarme con cualquiera para tocar ese tema de minería. Los beneficios y los perjuicios. Realmente la minería ha existido siempre, pero no en una cantidad destructiva. O sea, yo creo que, no sé si, y cuál es tu opinión, si la minería se tomara como una materia y como una profesión y que se garantice al medio ambiente, aunque no hay minería realmente amigable con el ambiente, no hay. Eso es lo correcto, no hay una minería realmente que sea eh, amigable con el ambiente. No, hay minería destructiva y punto. Lo que tiene que decirse y reconocerse de esa manera, que es una minería contaminante y punto, que es una gran verdad. Pero también se podría trabajar, hacer trabajos a conciencia, pero no explotando ni marginando inclusive a los dueños de territorio. Porque ¿de qué sirve que se saque el petróleo y se explote todo el oro y deja solamente pobreza y contaminación en los territorios, Severino? bueno, eh, también hay dos criterios, ¿no? Que tocaría ser discutido y analizado. Porque, por una parte, los que no son dueños del territorio vienen y te despojan y explotan la minería. Claro, muy Pero por cierto. otra parte también se ha dicho de que por qué los dueños del territorio no podrían explotar eh, la minería. A Ese es un tema, conciencia. eh, ah, ese es un tema que hay que todavía discutir, lo que no se ha hablado, que más bien no se ha dado paso, ha sido un tema que no está discutido. Claro. Porque lo primero está claro de que la minería a cielo abierto, a gran escala, metálica, Es un que crimen tienen contra la naturaleza. las grandes corporaciones, al menos desde las organizaciones hemos sostenido de que eso no va. No Ahora, debería de claro, ir. la minería es histórica, Claro. porque si nosotros vemos en las narrativas, la minería existió, ¿no? Pero era Sí. otro tipo de minería como en otras sociedades, que no en una sociedad capitalista, en sociedades comunitaristas, y que la minería era utilizada para otros fines, como, por ejemplo, en los hallazgos realizados eh, cuando practicaban las operaciones del cerebro, los pueblos andinos utilizaban el oro fundido para poder fundificar el cráneo, ¿no? Entonces, eh, ahí cobra otro sentido la minería, pero, ¿no es cierto?, en sociedades, como digo, no capitalistas. Y así como también intercambios
o adornos, ¿no? Que servían para relaciones sociales o relaciones comerciales, en donde que, era utilizado de forma ancestral, ¿no? A eso es lo que ahorita en este momento llamamos la minería ancestral, que tiene que ver con la misma gente de la zona, con una batea lo lavan en los ríos. Y también hasta, se ha estado haciendo la minería, la pequeña minería que llaman, ¿no? Que tiene que ver con, hay igual forma, dos formas, ¿no? Porque lo uno es la que básicamente nuestras comunidades hacen es con la batea o con la draga, ¿no? Con la Pero draga eso es, cuando... pero Severino, esa clase de minería es cuando hay el oro en el río, Claro, pero es es muy cuando hay diferente. en el río, ¿no es cierto? Ya, cuando se lava en las orillas de los ríos, ¿no? En los ríos Puede pequeños. ponerse un canalón simplemente, no, Sí, algo entonces, sencillo. utilizan los buzos, bucean adentro, entonces, y de ahí sí, claro, pero también hay en la pequeña minería, también hay cuando ya utilizan maquinarias, entonces ese es un tema que ya genera discusión porque ya tiene que ver con tienes que remover suelo, ¿no? Remover suelo y tienes que utilizar maquinarias y tienes que utilizar químicos para la separación del oro con otros materiales. Entonces eso ya es un tema que, bueno, que las experiencias que se tiene por el oro, ¿no? Por Saruma, pero que, bueno, ha habido gente sociedad ecuatoriana, población que ha estado incluida, pero eso también ya vemos de que en estos tiempos con los derrumbes que pasan en el oro, ¿cierto? Y también eh, en Saruma y también las contaminaciones de los ríos y también el, un grupo, ¿no es cierto?, de forma ilegal que actúan ahí, que es una corrupción, ¿no? También no es que Ah, una sí, corrupción sí, con muy de acuerdo. el ambiente. Entonces ahí ya cuando la minería va creciendo, cuando ya se va utilizando mayores capitales, ya inicia a generar ciertos problemas, ¿no? Como el tema de la contaminación, como el tema de la corrupción y el tema de las justicias Muy de sociales. acuerdo. Entonces creo que ahí hay que debatir, ¿no es cierto? Que Y si debatir finalmente muchísimo. se decidiera hacer sobre cuál tipo de minería se debería hacer, ¿no es cierto? Que básicamente sería bastante perjudicial si hacemos la mediana o la gran minería, sino que sería otro tipo de minería donde realmente se pueden beneficiar los propietarios, ¿no es cierto? Pero también con ciertos niveles, con ciertos parámetros. Entonces, que podría ser como la minería ancestral o la pequeña minería. Pero es igual forma, falta de discutir, no se ha conversado porque básicamente el Estado ha dado paso a la mediana y a la gran minería metálica, que El es lo que... problema, el problema, Severino, es que jamás le separan bola a los verdaderos guardianes del territorio, porque ellos deberían de estar allí con conocimiento y decir, ¿sabe qué? Nuestro territorio está bien, se puede trabajar, en un hipotético caso, digo yo, ¿no? Se puede trabajar, pero se queda un porcentaje, qué sé yo, del 3 o el 5% sin siquiera trabajar, sí, por obligación que tienen que producir para enmendar la destrucción que se genera la minería. Pero cuando hablamos de contaminación, Severino, todo es la ambición o el capitalismo. Porque si hablamos de la minería a gran escala, desde la mediana a gran escala, esto es una contaminación bárbara. Pero si hablamos también de la pequeña minería, también es una contaminación. Lo que pasa que somos irresponsables los pequeños mineros porque no tenemos un compromiso con las comunidades, con el país, en decir, ¿sabe qué? Vamos a hacer una minería responsable. No hay compromisos. Y sería diferente si dicen a Severino, le vamos a dar una licencia para que trabaje, pero tiene solamente 3 chances para poder ejecutar el trabajo. Que lo haga correcto, correcto y correcto. Porque si no haces bien las cosas, te quita la licencia. Porque
debería de ser esa manera, muy estricta, pero aquí reina la corrupción, Severina. Y mientras exista eso, no va a haber avances. Y cuando hablamos de contaminación, ¿cuál contamina más, la minería o la agricultura a gran escala? Bueno, ahí debemos hablar bastante sobre el extractivismo, ¿no? Porque hay extractivismo minero, hay extractivismo petrolero, hay extractivismo sobre el monocultivo, ¿no? Entonces son los distintos extractivismos que existen. Entonces ahí vuelta es otro tema que toca discutir sobre la agricultura familiar campesina, sobre la soberanía alimentaria, sobre las chacras, sobre la producción agraria campesina a pequeña y mediana escala versus a gran escala, porque la agricultura a gran escala ya también igual te genera La destrucción. contaminación del aire, del agua y todas esas cuestiones, ¿no? Claro, entonces esos negocios, el tema, la minería a gran escala, los monocultivos a gran escala son parte de los extractivismos en el mundo, ¿no es cierto? Y en el Ecuador, que ya obedecen a otras lógicas de la circulación de capital, porque para eso no puede hacer un pequeño campesino o Claro. Severino Cherúsquid, no puede hacer eso. Esos son capitales transnacionales o capitales nacionales grandes que tienen hegemonía, que tienen poder y que la ganancia básicamente va a una persona y ellos no están pensando en el trabajador, no están pensando en la naturaleza, no están pensando en la función social o ambiental. Entonces, más bien es como un mero normalismo, ¿no? Entonces, creo que ese es otro tema de los extractivismos que también genera contaminación, que genera daño. Cuando solamente llegan por propaganda, no, que van a generar trabajo para el pueblo, para la comunidad, que van a producir tal cosa, que van a dar escuelas, que van a hacer tal cosa, pero son ofertas o dan simplemente un caramelo para contentar a nuestras sociedades, para contentar a nuestra gente, a los verdaderos dueños de los territorios. Eso es lo lamentable, que la política se maneja en esos aspectos. Si nosotros miramos dentro de octubre, muchos hablan que en este caso la CONAIE se vendió, que traicionó. Eh, naturalmente que nosotros sabemos que no son así las cosas, pero o pensamos de esa manera. Pero en sí, ¿cuál es tu criterio, Severino? Sí, bien, primero decir de que octubre tuvo el respaldo del 80, la participación y el respaldo del 80% de la población ecuatoriana. Ya, si bien es cierto, no todos participaron, pero hubo un respaldo y cada uno apoyó de distinta forma el pueblo ecuatoriano. Y ahí en octubre hubieron dos intereses, ¿no? Bien marcados, los unos que querían votarle a Lenín Moreno por un revanchismo, que ese Ah, sector era el correísmo, ¿ya? Y los otros que, de hecho, la que triunfó es justamente derogar el decreto 883, ese ¿ya? era el objetivo. Ese era el objetivo central y la que primó en los hechos, ¿no? Entonces, nosotros no podíamos caer cometer repetir la historia, lo que habíamos hecho en otros momentos, que en ese momento estaba como apegado a esa realidad, pero también nos enseña la historia. Cuando se participó en la caída de la Bucarán, después Yamil Maguad y finalmente Lucio Gutiérrez, que el pueblo lo votaba, pero la clase dominante, la oligarquía, se acomodaban, ¿no? Retomaban el poder los mismos, solo con diferentes rostros. Sí, entonces en este tiempo no podíamos cometer el mismo error porque ya hemos aprendido. Entonces, el objetivo que primó central era justamente la derogatoria de 883, a la cual el pueblo se sumó y la cual era el detonante, ¿no? Y claro, hay gente que quiere desprestigiar octubre y que finalmente termina culpando a la CONAI o termina culpando a Jaime Vargas o Leonidas Issa de que por culpa de ellos estamos viviendo este problema. Aquí no es un problema de líderes o de dirigentes
o de una organización, es un problema estructural, colectivo total, lo que está viviendo, las crisis que estamos viviendo en el país, ¿no? Y eso no se soluciona con votar un presidente o con derogar un decreto, ¿no es cierto? Necesita cambios estructurales profundos, revolucionarios, para que se pueda lograr cambiar todo lo que está pasando en el país. No, yo creo que esa es la gran realidad. Es un trabajo inclusive de hormiga, donde inclusive los líderes o los dirigentes eternos deben de poner sus intereses y más bien poner los intereses, ver los intereses, velar los intereses de las grandes mayorías, levantar a los pobres, no levantarles el billete que tienen los pobres, sino respaldarles, apoyarles, más no mientras más tienen, más quieren, o que dice que van a recuperar la patria, pero ¿para qué? ¿Para seguir saqueando? No, yo creo que se debe de cambiar de una forma real. No se puede mentir al pueblo. Vienen con un discurso y lo aplican otro. Pero a la final del día, Severino, igual nos clavaron con el 883 o sin el 883, subieron los combustibles. Bueno, el poder tiene distintas formas, métodos para poder avanzar con sus objetivos. Entonces, en este momento, en ese entonces utilizaron el modelo de la internacionalización del precio del combustible, ¿no? Entonces, es la otra figura que se dio paso porque justamente luego de octubre se venía el tema electoral. Y en el tema electoral, las fuerzas tanto sociales, organizativas o políticas en el país estaban orientados a las elecciones presidenciales de 2021 y todos, cada uno se cuida, ¿no? Se cuida porque son otros escenarios. Entonces, si quieren aprovechar o ganar en esas elecciones, todo ahí la coyuntura cambia, donde que mientras estamos concentrados en las elecciones o en las campañas, sigue pasando algunos temas centrales como es el alza de combustible, el costo de la tarifa eléctrica, los negociados con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esos temas van pasando, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido vamos aprendiendo cómo funcionan las cosas y creo que eso nos da posibilidad de que en otro momento cómo poder actuar de la mejor manera. Muy bien, veo que el liderazgo no se puede detener, sino más bien se debe de continuar creando y construyendo semilleros de dirigentes para que quizás mañana pasado nosotros ya no estamos aquí, pero quedará en ese semillero de nuevos luchadores, de nuevos comprometidos en intentar cambiar las cosas, porque no se puede cambiar las cosas de la noche a la mañana. Esta es una gran batalla. Y si no construimos ese futuro, será prácticamente un futuro incierto para nuestros hijos. Severino, dentro de la pandemia, ¿cómo se vio afectada tus comunidades? Un abandono total del Estado. Eh, Justamente ahí se pudo evidenciar que el Estado tiene ciertas debilidades, especialmente en el área de educación y de salud. No tuvo la capacidad de poder organizarse como Estado, como estructura, para poder controlar y poder disminuir, ¿no?, los efectos de la pandemia. Lo que único nos tocó a nosotros es defendernos en dos niveles, ¿no? Creo que fueron centrales en esta pandemia. Lo uno fue la estructura organizativa, porque a través de la estructura organizativa se pudo controlar los territorios, se pudo hacer vocería,
se pudo conseguir medicamentos, se pudo generar comunicación y se pudo también dotar de alimentos a ciertos sectores. Entonces, vuelve a retomar importancia la organización. Y segundo, lo que tanto hemos defendido, la madre naturaleza. Esto es nuestra naturaleza, tan sabia que acuna en su diversidad la medicina para justamente poder cuidarnos nosotros, ¿no? O sea, Entonces, ustedes por han eso, venido combatiendo prácticamente con la medicina ancestral, con la medicina natural. así es. Entonces, hay cobró relevancia la importancia de la medicina ancestral, la medicina nuestra, ¿no? Entonces, que si bien es cierto, científicamente no es que no se ha demostrado que haya curado, pero logró controlar para poder evitar muertes o poder evitar también daños colaterales fuertes, ¿no? Irreversibles. Entonces, creo que esos dos elementos centrales que pudimos utilizar frente al abandono del Estado ecuatoriano. Es una gran pena y para eso tenemos tantísimos, inclusive en el Ecuador tenemos los mega centros comerciales donde están los víveres de primera necesidad y todo. Realmente, allí se demostró el trabajo y la importancia del olvidado, del campesino, del agricultor, del pequeño agricultor. Porque si no hubiera el campesinado, no hubiera el agricultor, ¿de qué hubiéramos vivido? ¿No es cierto? O sea, hay respecto a la alimentación, tuvieron que ver dos sectores, ¿no? La producción campesina, la producción comunitaria de alimentos y el comercio de las empresas. Nosotros como campesinos, como productores, ayudamos en el marco de la solidaridad a proveer alimentos a los hermanos de la ciudad. O sea, Mientras que, pero una cosa, déjame claro, Severino, una cosa, ustedes actuaron diferente a lo que como el gobierno decía, quédate en casa, pero quédate en casa con la barriga vacía. Ustedes actuaron diferente. no, nosotros hicimos en el tema de alimentos, actuamos de dos formas. Nosotros no utilizamos el eslogan quédate en casa, sino más bien quédate en tu territorio, ¿ya? Que finalmente hicimos control a nivel de las vías principales, pero dentro de los territorios nos movíamos. Para nosotros la pandemia significó hacer nuevas chacras, tener más cultivo para prepararnos frente a la necesidad de alimentos que venía más adelante. Y por otra parte, significó también tender relaciones con los sectores populares urbanos, con la ciudadanía organizada y no organizada para poderles dotar de alimentos. Entonces, nosotros no es que nos quedamos encerrados en la casa, sino que nos movimos en el territorio trabajando, cultivando y nos movimos hacia las ciudades dotando de alimentación. Mientras que los grandes centros comerciales, ellos vuelta hicieron negocio. Esos son uno de los negocios que más se beneficiaron en la pandemia, ¿no? Porque ellos controlan el alimento. Entonces, mientras nosotros dotábamos en el marco de la solidaridad precios justos o con donaciones, alimentos, vuelta ellos hacían negocios para poder crecer su capital, enriquecer su bolsillo. Esa es la diferencia. Pero la pandemia también tuvo o nos brindó la oportunidad para que Severino, para que José y para que la gente de la clase pobre nos demos cuenta y nos abramos los ojos y conozcamos a los corruptos. Porque allí fueron cuando más se aprovecharon, hicieron negocios con las mascarillas, hicieron negocios con las fundas para los cadáveres, hicieron negocio con esas cosas hasta para fumigar, hicieron negocio con todo. Y de esa manera creo que se les pudo saber quiénes son los corruptos y los que realmente no les interesa, no les importa el pueblo. ¿No te parece? Lo que pasa es que el tema de la corrupción acá
un tema estructural, ¿no?, de la sociedad ecuatoriana, que en este caso lo más visible es la corrupción de la clase política, ¿no?, que sin importar en qué gobierno sea, ¿no?, ha habido existe la corrupción, ¿no? Entonces, claro, en distintas coyunturas se aprovecha para realizar la corrupción. En este caso, en el correísmo, como había bastantes recursos, a través de las obras se hacía esa corrupción. En este caso, la pandemia, a través de a través de la salud se hacía la corrupción. Y así como cuando a veces hay el tema de las coyunturas electorales, también es corrupción. Entonces, en cada coyuntura, la clase política y los empresarios hacen corrupción. Entonces, creo que eso hay que diferenciar dos tipos de corrupción. La corrupción de la clase política, ¿no es cierto?, y la corrupción y el robo que hace la clase empresarial, ¿no? Entonces, pero finalmente hay una correlación entre los dos sectores para que se garantice este tipo de corrupción. Cuando le dijeran a Severino Charupi el día de hoy, Severino, te vamos a vacunar para el COVID, ¿te vas a dejar vacunar? Bien, ahí yo de mi parte sí me dejaría vacunar, o sea, porque es una política pública que toca implementarse, que la salud es un derecho. Lo que sí me generaría es un poco de duda, ¿no? Siempre te genera una duda, que ¿Quién nos garantiza? si es que la vacuna te va a hacer un efecto positivo, un efecto negativo. Entonces yo creo que son procesos propios, porque siempre en los primeros inicios entra como pruebas, ¿no? A pesar de que ya tiene su propio proceso de prueba y antes de salir al mercado, pero sin embargo, también en el proceso de vacunación se va viendo los efectos para irlo mejorando cada vez las vacunas, ¿no? Entonces, creo que eso es un tema de que me dejaría vacunar con cierto temor. Bueno, estaba pensando alguna vez en algún momento, yo decía, si no se armaran las guerras en el mundo, ¿de qué vivirían los fabricantes de armas? Si no se crearan las grandes enfermedades en el planeta, ¿de qué vivirían las grandes farmacéuticas? Y si mañana dicen a José Quisquilema, hombre, te vamos a vacunar, yo digo, no, muchas gracias, vacúnese usted doble, en reemplazo mío. Pero cada ser humano tiene su punto de vista. Así es. Y muchos nos van a decir, estos están locos, pero es una realidad, ¿no es cierto? Sino, te hacía esa pregunta porque yo decía, bueno, ¿qué piensa el sector campesino? ¿Qué piensa el indígena al respecto? Porque o tienen más confiabilidad en su medicina ancestral, cosas como eso. Era la duda simplemente y la curiosidad que tenía. Marcamos ya la hora 19:52. ¿Cómo pasa el tiempo, Severino? Compartir contigo, dialogar precisamente las anécdotas y experiencias que la he vivido y le hemos tenido por ahí. Severino, y ahora en la cuestión política, tú, o sea, tú eres parte o tu organización forma parte de la CONAIE Así es base de la y ustedes como CONAIE forman parte de Pachacuti o Pachacuti forma parte de la CONAIE. Viceversa, ¿no? Pachacuti es parte de la CONAIE y la CONAIE es parte de Pachacuti. Hay una simbiosis. Ahora, en esta cuestión de las candidaturas, cómo empujaron, cómo apoyaron, mucha gente ha dicho Jaime Vargas en contra, Leonidas Diza en contra, o estaban a favor. A veces es bueno escuchar mejor de quienes están cerca, viviendo cerca a la realidad, más no simplemente cuentitos que nos ponen por allí, porque ahora en las redes sociales sale cualquier cosa. Sí. A ver. El movimiento indígena es un espacio
amplio, multidiverso en cuanto a ideologías. No, no es un partido, ¿no es cierto?, que todos pensamos lo mismo. ¿Ya? Entonces, este tipo de diferencias, de desacuerdos, ha existido desde que se creó la organización CONAIE, desde 1986, y desde que también el movimiento indígena ecuatoriano inició a organizarse en 1940, ¿no? Entonces, ha existido este conflicto interno. Ahora, este conflicto también ya trasciende la esfera del movimiento indígena, sino que también marca línea a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, primero porque no debemos alarmarnos ni asustarnos, porque eso ha sido una práctica política de las diferencias, ¿ya? De los disensos dentro del movimiento indígena, ¿ya? Y que se visibilizan en las distintas coyunturas, ¿ya? Si hacemos memoria, cuando en 1996, cuando era presidente Abdullah Bucaram, ¿no? Ahí también tuvimos nuestras experiencias cuando le eligieron ministro étnico a Rafael Pandam. Algunos de nuestros asambleístas se vendieron al gobierno. Ya hubo también marchas, contramarchas, hubo pugnas internas. Luego de eso, otro momento, en la época de Lucio Gutiérrez, ¿no? Cuando estaba presidente Antonio Vargas, después fue parte del ministro de Bienestar Social, y donde que la compañía de la Amazonía Ecuatoriana se dividió en dos compañías. La CONAIE tuvo que utilizar la fuerza para elegir un nuevo presidente. En época del correísmo, ¿no? Cuando la compañía se dividió en dos, igual se volvió a dividir en dos. La CONAIE quisieron dividirla, entonces habían dos posiciones distintas. O sea, también en el correísmo quisieron dividirlo a la CONAIE. Claro, el correísmo dividió en la Amazonía, dividió en algunas provincias, en Chimborazo dividió, por ejemplo. A la Coronel no le logró dividir, ni a la CONAIE, más bien quiso tomarse, pero la línea más fuerte, ¿no es cierto?, era la línea que sostenía la orgánica, ¿no? Pero también en las elecciones, cuando se tuvo cuenta que irse por la derecha, ¿no? Con Nebot, con Lazo, en la segunda vuelta, ¿no? A título de querer, de rechazo al correísmo que teníamos, pero también se iban al otro extremo, que era ponerse del lado de Lazo, ¿no? Entonces, en cada coyuntura ha aflorado posiciones políticas diferentes, y creo que en este momento también está, en la coyuntura de octubre también hubo gente que también, dentro del movimiento indígena, que también inició a cuestionar al propio octubre, ¿no? Y ahora también sucede en estas elecciones. Así es que en cada coyuntura se evidencia estas diferencias, y que se van acomodando, que se van trabajando, que se va construyendo en el proceso. Porque eso es parte de eso. Así es que pasarán estas elecciones, habrá una nueva coyuntura, y así se va a seguir estas diferencias que existen dentro del movimiento indígena. Lo importante es que la mayoría esté justamente organizada y no se divida. Eso creo que es un tema central. En esta cuestión ya tenemos prácticamente las cartas sobre la mesa, o excepto que las cosas cambien. No sé, que sea un milagro que las cosas cambien y que hagan y le den el segundo lugar a Pérez. Pero se lo ve casi bastante negativo las cosas. Pero por la democracia sería excelente que lo recuenten en la realidad, ¿no es cierto? Sin favorecer a ninguno. Que la democracia, que ganen, pero ganen decentemente. Está bien. Pero ahora ya se nos viene la segunda vuelta. Mientras están peleando acá, el otro ya está por ahí coqueteando con los sectores sociales, con los barriales, comunitarios y entre otras cosas. Sus asambleístas ya están trabajando con sus grupos de profesores, que esto y que el otro, dejando las instituciones educativas, todo, y empeñando, dirigiendo. Vamos
trabajando para la segunda vuelta. En ese punto, tendríamos a Lasso, como está pintado hasta el día de hoy, aparentemente, Lasso y Arauz. Como no puedo pedirte la opinión como organización, porque yo te conozco como líder, yo pienso que no vas a imponer tu criterio a la organización, sino tú puedes tener tu criterio muy personal, que es muy diferente, ¿no es cierto? En tu criterio personal, ¿por quién vas a votar? ¿Quién van a respaldar? Ahí voy a opinar en base a dos escenarios, porque finalmente no perdemos la esperanza, ¿no? Porque la esperanza es lo último que se puede perder. Hay una pequeña posibilidad de que puede pasar a segunda vuelta el candidato nuestro, que es Yacu Pérez. Si es que el escenario fuera Yacu Pérez y Arauz, nosotros prácticamente lo que armaríamos es una estrategia de campaña para que gane nuestro candidato Yacu Pérez, ¿cierto? Porque hacia eso sería orientado nuestras futuras acciones. O Y si sea, es pero que, ¿sería por Yacu Pérez o por el proyecto de Pachacuti? ya, para resumir, pero justamente es, nosotros hemos sido claros, ¿no? De que nosotros no apoyamos a figuras personales, sino nosotros apoyamos a un proyecto político, ¿ya? A esa lucha histórica, ¿cierto? Y a esa agenda programática que representa a los sectores populares, al movimiento indígena y al Pachacuti. Creo que eso, entonces, si es que eso justamente está eh, identificado en la candidatura de Yacu Pérez, justamente nosotros trabajamos en ese sentido, ¿no? ¿Ya? Y el segundo escenario, que es el más probable, que sí que ya se definen entre Lasso y entre Arauz, eh, es un tema bien difícil, ¿no es cierto? Bien contradictorio, de que un dirigente, en este caso como yo, tome la decisión de apoyar a Arauz o tome la decisión de apoyar a Lasso. Muy complejo, Eso muy no va a complejo. pasar, ¿no es cierto? Eso no va a pasar, al menos en mí como estudiante de Sharupi, y espero estar sintonizado con nuestras bases. Si en este momento estamos diciendo de que nos acaba de robar la segunda vuelta Lazo, entonces no podemos votar a favor de nuestro enemigo. Así que decimos de que el correísmo ha hecho tanto daño al movimiento indígena, ¿no es cierto? Y que fue quien, eh, a través de sus políticas, garantizó la emergencia de una nueva burguesía ecuatoriana, ya siendo beneficiario del mismo Lazo. Entonces no podemos también apoyar a ese candidato. Entonces lo que nos queda, el único camino es la posibilidad del voto nulo, ¿cierto? Este voto nulo que no va a ser el voto nulo por el voto nulo, sino que va a ir eh, sustentada, respaldada en base a una propuesta política, un proyecto político que en este momento se requiere plantear a la sociedad ecuatoriana y que cualquier presidente que venga tendrá que ejecutarlo, y que no lo ejecuta prácticamente los verá en las calles. Entonces creo que eso es la posición al menos personal, de que yo optaría por el voto nulo. Severino, ¿cuál es? Tú eres presidente de, ¿cómo se llama tu organización? FENASH, Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza. ¿Cuántas comunidades abarca tu 34 organización? comunidades. 34 24. comunidades. 34. Bien. Severino, tu mensaje final en conversando con José Quispirema para los oyentes y televidentes en el YouTube en Punto Global, en el Facebook Punto de Vista Global, en el Instagram Punto de Vista Global. Tu mensaje de despedida, Severino, pues realmente de mi parte agradeciéndote muchísimo por tu tiempo, por tus palabras y conociéndote como un dirigente joven que vienes, das la cara y presentas tus propuestas, tus criterios y además nos cuentas y nos permites conocer muchas realidades que muchos desconocíamos. Severino. Bien, ahí en mi mensaje final dos cositas nomás. Primero, en lo particular, estimado José, desearte mucha suerte
un abrazo en la distancia y métale fuerza, hermano. Nosotros estamos pendientes de tu salud siempre. Muchas gracias. Espero tener la oportunidad de visitarte una vez más por tu tierra. Y, hermano, un abrazo de todo corazón y en tu batalla por la salud, hermano, siga adelante, fuerza. Gracias. Y en segundo lugar, un mensaje a la colectividad, al pueblo ecuatoriano, al mundo, ¿no? Al que están escuchando, de que no podemos rendirnos frente a la situación crítica que vive los países que vive el mundo. Debemos una vez más tener esperanza en una sociedad organizada, porque solos como individuos es bien difícil triunfar, pero al estar unidos y organizados se pueden acortar nuestras propuestas, nuestras ilusiones, nuestros mandatos. Ese es mi mensaje, así es que un gusto y buenas noches. Muchas gracias. Mientras el hombre y la mujer se decida a seguir luchando, no podrá hacer cambios solitarios, porque solos seremos tan frágiles, frágiles como el cristal, frágiles como el barro. Pero si nos unimos y el proyecto, la intención, lo hagamos una realidad, unidos seremos tan fuertes como el acero. De esa manera podremos construir un mejor futuro, un futuro que no lo puedo vivir yo. Y no lo esperes vivir solo tú, porque no pienso solamente en mí y no debes de pensar en ti. Pensemos en el futuro de los hijos de nuestros hijos. Buenas noches. Estuvo con ustedes José Quispirema. Muy buenas noches hasta siempre y muchas gracias. Gracias por todo. Gracias, Severino.